Buenos días, mi nombre es Fabián Gómez, residente de primer año de ortopedia de la UIS. El día de hoy voy a hablar sobre técnicas de reducción cerrada de luxaciones en miembro inferior. Primero quiero pues hacer como una referencia al término luxación, que es una pérdida de la relación de las superficies óseas de una articulación, lo cual termina en una pérdida de la alineación normal o esperada de una articulación. Para mencionar algo general de la epidemiología de las luxaciones, se dice que hay un subregistro debido a que muchas veces en la práctica clínica no se reportan las subluxaciones, ya que se asocian muchas veces a fracturas articulares o a luxaciones que se reducen en el sitio del trauma y muchas veces se pasa por alto enfocándose más a la fractura o a otros trastornos, a otras alteraciones que tiene el paciente y se crea un subregistro de las luxaciones. Voy a empezar hablando sobre las luxaciones de cadera. La luxación de cadera suele ser una lesión que se da por un trauma de alto impacto, principalmente accidente de tránsito, se da principalmente en hombres, tiene una incidencia de 0,8 por cada 100.000 habitantes. Ya cuando nos referimos a una prótesis de cadera, la incidencia aumenta a 22 por cada 100.000 habitantes. La reducción de la luxación de cadera se recomienda que sea en menos de 6 horas, ya que al pasar este tiempo se aumenta el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral y se aumenta el riesgo de lesión del nervio ciático. Un poco sobre cómo se ve clínicamente una luxación de cadera. Mencionar primero que la luxación de cadera posterior es la más frecuente, aproximadamente es el 90%. Clínicamente se ve el paciente con una rotación interna y un acortamiento del miembro inferior. Radiográficamente podemos ver cómo la cabeza femoral se asciende y se desplaza hacia posterior. Eh, Esa es la forma como radiológicamente vamos a ver la luxación de cadera posterior. Y la luxación de cadera anterior vamos a ver la cabeza femoral descendida y desplazada hacia anterior. Se dice que pues con una radiografía P es suficiente para poder llegar a determinar estas lesiones rápidamente y poder proceder a la reducción. Hablando ya sobre las maniobras de reducción, pues en cadera hay muchas técnicas descritas. Bueno, la primera que voy a hablar es la maniobra de Alice. La maniobra de Alice nos dice que cuando hay una luxación posterior de cadera, debemos poner la cadera y la rodilla a una flexión de 90 grados. Vamos a llevar el miembro inferior hacia aducción, haciendo una tracción longitudinal al eje del fémur. En esta técnica, pues se ha descrito que con esa aducción y tracción longitudinal es suficiente. Sin embargo, pues también se describe que esta maniobra se puede hacer con movimientos de rotación interna y externa o aducción y abducción para ayudar a la reducción de la cadera. En la mayoría de maniobras de reducción de cadera nos dicen que deben ser entre dos personas. El ayudante va a fijar las espinas ilíacas anterosuperiores para que la persona que va a hacer la reducción pueda hacer la tracción. Sin embargo, también en la literatura nos mencionan que la forma de fijar la cadera, la pelvis, puede ser con una fronda que se amarra a la camilla en caso de que pues uno esté solo. Bueno, otra de las maniobras que se menciona es la maniobra de Stimson. Esta maniobra ya nos dice que debemos poner el paciente en decúbito prono, la cadera y la rodilla debe estar flexionada a 90 grados. Vamos a poner una mano en la cara anterior del tobillo y la otra mano la vamos a poner en la fosa poplitea haciendo tracción longitudinal en el eje del fémur. Esta maniobra tiene una modificación que no es hacer la tracción con la mano en la fosa poplitea, sino con la rodilla contralateral a la mano que estamos teniendo el tobillo. La maniobra de Tulsa, Rochester y Whistler nos dice que, bueno, esta se puede hacer solo, sin ayudante. Debemos pasar la mano y ponerla sobre la rodilla sana, que el miembro inferior luxado quede sobre el antebrazo. Con el antebrazo y la mano en la rodilla vamos a hacer un movimiento de palanca para hacer como esa tracción longitudinal en el eje del fémur
Y con la mano contralateral, desde el tobillo, vamos a ir haciendo movimientos de rotación interna y externa para ir logrando la reducción de la luxación. Otra maniobra es la maniobra de Baltimore. Es, digamos, como parecida a la de Whistler, solo que en este caso el ayudante, se entrelazan los miembros superiores con el ayudante y la persona que está haciendo la reducción. Se hace la tracción longitudinal en el eje del fémur y con la mano contralateral se va a hacer una fuerza opuesta a modo de palanca para lograr la reducción. También se menciona que esta reducción se puede hacer también con movimientos de rotación externa e interna para ayudar con la reducción. La maniobra de Howard nos dice que mientras que la persona que está reduciendo está con el antebrazo haciendo la tracción longitudinal, la mano contralateral haciendo movimientos de rotación interna y externa, el ayudante va a estar haciendo una tracción lateral para ayudar a la reducción de la cadera. La maniobra de Waddell nos dice que uno va a subirse a la camilla, va a poner el miembro inferior luxado en medio de las piernas, va a abrazar la rodilla o a poner el antebrazo en la fosa poplitea y con el peso del cuerpo va a hacer una tracción, la cual va a ser suficiente para lograr la reducción de la luxación. Hay una maniobra parecida que es la maniobra de fulcro de pie, que no necesita ayudante. Va a hacer el mismo movimiento que la maniobra de Waddell mencionada previamente, pero vamos a hacer la contrafuerza con el tobillo en el miembro inferior luxado y con el pie contralateral vamos a tener la cara lateral de la extremidad luxada. También con la fuerza del cuerpo, con el peso del cuerpo, se va a ir logrando la reducción de la cadera. Hay otras maniobras como la maniobra de piggyback y rocket que nos dice que pues, nosotros vamos a poner de espaldas al paciente, vamos a poner la extremidad luxada en el hombro, vamos a hacer el movimiento de palanca, la tracción longitudinal en el hombro y con las manos pues vamos a hacer el movimiento opuesto para ir logrando la reducción. La maniobra de Bigelow nos dice que vamos a hacer la tracción y la rotación interna y externa, pero no vamos a tener el miembro flejado a 90 grados, la cadera flejada a 90 grados, vamos a tener una flexión más o menos de 30 a 40 grados y vamos a hacer la tracción en abducción. La maniobra del Capitán Morgan es hacer la palanca con la rodilla. La persona que está haciendo la reducción pone la rodilla debajo de la fosa poplitea del paciente y va a hacer el movimiento de palanca para así lograr la reducción. La maniobra de Lefkowitz es muy similar a la del Capitán Morgan. En estas también se pueden hacer movimientos de rotación interna y externa para ir logrando la reducción. Y ya en cuanto a luxación anterior de cadera, nos dicen que se puede hacer la maniobra de Alice modificada, que es la maniobra de Alice que vimos anteriormente, que debe estar el paciente, la cadera y la rodilla flejada a 90 grados. Vamos a ir haciendo tracción longitudinal en el eje fémur y movimientos de abducción, aducción o rotación interna y externa, mientras que el ayudante va a ir haciendo una tracción lateral y superior del miembro inferior afectado. Yo encontré este artículo donde revisaron diferentes técnicas de luxación de cadera para mirar pues o determinar cuál podría ser la mejor técnica o la que mejor resultados podría llegar a obtener. En ese artículo nos dicen que, bueno, la mayoría de luxaciones son por accidente de tránsito en cadera, representa el 7% de los pacientes que van a reemplazo articular. Ellos nos dicen que la sedación o inclusive la anestesia general está indicada para estas reducciones porque es una musculatura muy fuerte que no es tan fácil reducir así con el paciente de alerta. Nos dice que lo que ellos recomiendan o lo que ellos concluyeron es que ninguna técnica es superior a otra, que es en el que el personal esté mejor entrenado y con el que más se sienta capacitado para hacer la reducción. Lo que ellos sí recomiendan es que no se deben hacer más de 3 intentos de reducción cerrada y si una técnica no nos funciona, deberíamos cambiar a otra técnica.
Cada técnica, en este artículo también nos menciona que cada técnica tiene ventajas y desventajas. Digamos que una de las que menos riesgos tiene fractura del cuello femoral, de lesión del nervio ciático, es la maniobra de Alice. Ahí nos dicen que el riesgo de la maniobra de Alice es que muchas veces uno se debe subir en la camilla para poder hacer la tracción longitudinal del fémur y ese es el riesgo más hacia la persona que está reduciendo que hacia el paciente. Pero pues nos dicen que también podemos reducir este riesgo bajando el paciente al piso en una tabla o en en una camilla de piso para reducir ese riesgo de caerse. Ya hablando sobre la luxación de rodilla, también se asocian a traumas de alta energía. La incidencia se ve también afectada por lesiones ligamentarias. Muchas de las lesiones multiligamentarias se asocian a subluxación y como dije previamente, no se reportan porque se centra uno pues como en la lesión multiligamentaria. Tiene una incidencia de 22 por 100.000 habitantes. Esto es una urgencia en ortopedia debido a que un tercio de las luxaciones de rodilla tienen una lesión de la poplitea. Y siempre hay que tener en cuenta que una rodilla que es gravemente inestable, que tiene una lesión multiligamentaria, se debe considerar como una luxación que ocurrió y se redujo en el sitio del trauma. Y siempre hay que tener eso en cuenta, teniendo pues siempre presente la lesión de la arteria poplitea. La clasificación clínica más práctica que encontré para luxaciones de rodilla es la clasificación de Kennedy, que simplemente nos habla de clasificarla según hacia qué punto se traslade la tibia, hacia anterior, hacia posterior, hacia lateral, hacia medial o rotacional. La más frecuente es hacia anterior, seguida por la posterior. Aquí podemos ver clínicamente cómo se ve una rodilla luxada hacia anterior. Eh, Hay que tener en cuenta que en pacientes obesos el tejido adiposo, la grasa, no nos va a dejar ver como muy bien clínicamente estas deformidades, entonces hay que evaluarlos bien, hay que explorarlos bien. Y radiográficamente vamos a ver una tibia trasladada hacia anterior en el caso de las luxaciones anteriores. La maniobra que se describe en la literatura, es una maniobra de tracción-alineación donde la persona que está reduciendo la luxación va a hacer la tracción, el ayudante va a hacer la contratracción. Después de hacer la ligamentotaxis, lo que ellos sugieren es hacer una alineación de la tibia de acuerdo hacia, o sea, hacia el lado contrario, hacia donde se haya desplazado. Y así se va a lograr la reducción de la luxación. Algo que hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, es la lesión de la poplitea. Por eso, después de cada luxación de rodillas, se debería evaluar, hacer una evaluación vascular, que lo que dice la literatura es que el índice de tobillo-brazo es una herramienta muy práctica y de bajo costo, en la cual si es menor de 0,9, el valor predictivo positivo es de casi 100%. Pero pues es una técnica que se debe realizar con ecógrafo en caso de no estar disponible o no estar uno entrenado en el manejo del ecógrafo, se pueden usar otras alternativas como la angiografía por tomografía, la arteriografía, la ecografía Doppler, pero pues ya son ayudas diagnósticas que son más costosas. La luxación, hablando un poco sobre luxación de patela, también tiene una clasificación de acuerdo al desplazamiento de la patela, si se va a lateral, horizontal, superior o intercondylar. La más frecuente es la luxación lateral. Acá podemos ver una radiografía donde vemos la patela desplazada hacia la porción lateral. Y la reducción, la maniobra de reducción de la patela es poner las manos infra y suprapatelarmente y con los pulgares vamos a desplazar la patela hacia medial. Esto refiriéndome a la luxación de patela lateral, que es la más frecuente. De posterior a la reducción se recomienda inmovilización con algún método, férula de yeso, brace de rodilla o algún método para después definir el manejo. Eh, ya hablando de las luxaciones de tobillo y pie, es, la mayoría se asocian a fracturas, son luxofracturas. Sí se puede dar una luxación, digamos, a nivel del tobillo que sea solo luxación, pero es muy raro. Entonces la mayoría van a ser luxofracturas. Esta diferencia de las luxaciones de rodilla y de cadera es más frecuente en mujeres. Tiene una incidencia de 11,5 por 100.000 habitantes. En el pie, la luxofractura más frecuente es la del isfran. Y en los dedos del pie, los que más se ven afectados son el primer y el quinto dedo del pie.
También la clasificación pues práctica en cuanto a luxaciones que encontré para la práctica clínica también nos habla del desplazamiento del pie, si el pie se desplaza lateral, a posterior, anterior, o hay una diastasis de la tibia del peroné y va a haber un desplazamiento superior. Aquí radiográficamente podemos ver una luxación del tobillo hacia lateral en la imagen A. En la imagen B vemos una luxación hacia posterior y en la imagen C ya vemos una luxación hacia superior o una diastasis de la tibia y el peroné. Clínicamente, en las imágenes de la izquierda podemos ver cómo se ve clínicamente una luxación del tobillo posterolateral y en la imagen B cómo se ve una luxación posterior del tobillo. La maniobra que más, bueno, digámoslo, clásicamente que yo encontré que se describe es poner el miembro inferior afectado con la cadera y la rodilla a 90 grados de flexión. El ayudante va a hacer contratracción. La persona que va a reducir la luxación va a poner una mano en el talón del paciente y la otra en el dorso del pie y va a hacer tracción. Se describe que solo con esto es suficiente para lograr la reducción sin necesidad de pues dar como angulaciones o rotaciones. Sin embargo, pues también se puede llegar a hacer sin que haya alguna alteración. Otra maniobra para hacer la reducción, esto ya sería en luxaciones posteriores, es uno solo poner al paciente en sedestación o descolgar el miembro inferior de la camilla, hacer una tracción desde el talón hacia anterior y una contratracción desde la pierna en la cara anterior. Otra forma de hacer la reducción de las luxofracturas de tobillo es el paciente en decúbito supino poniendo un bulto debajo del miembro inferior y vamos a poner las manos en la misma posición que ya mencionaba, haciendo tracción y rotación interna para lograr esa reducción. Hay otra técnica que es la reducción del tobillo asistida por gravedad. En este artículo compararon esa técnica, la cual nos dice que vamos a poner al paciente en decúbito prono o decúbito lateral, vamos a dejar que la fuerza de gravedad nos ayude con la reducción y pues también, digamos, al estar el paciente en decúbito prono, nos va a facilitar la postura de la férula o del yeso que va a ser la medida inicial. En este artículo nos dicen que compararon, bueno, pues la reducción del tobillo asistida por gravedad versus la maniobra tradicional de manipulación y tracción. Y ellos encontraron que pues ambos métodos se logra una corrección similar en los parámetros radiográficos, pero en la técnica asistida por gravedad, los pacientes necesitan menos sedación que en la técnica tradicional. Que se necesitan más personas en la técnica tradicional porque cuando uno reduce, la otra persona haciendo la contratracción, vamos a necesitar una tercera o cuarta persona que nos ayude a ir organizando la férula para que no perder la reducción. Mientras que en la asistida por gravedad se necesitaría una o dos personas, ya que pues la gravedad es la que nos está haciendo la reducción. Y también mencionan que la reducción asistida por gravedad requiere menos reintervenciones que la tracción tradicional, que la técnica tradicional. También tenemos las luxaciones subtalares, eh, que pues acá vemos un ejemplo de cómo se ve clínicamente y radiográficamente. La técnica de reducción de estas luxaciones subtalares es similar a la reducción del tobillo que mencioné previamente y pues también solo contracción refieren que es suficiente. Ya en cuanto a la luxación de las metatarsofalángicas o de las interfalángicas, la técnica de reducción nos dice que, bueno, ya sea que lo hagamos con una banda como se ve en la imagen o con la mano directamente en el dedo, lo que debemos hacer es inicialmente una tracción en el eje de la deformidad. Posteriormente vamos a aumentar la deformidad y posteriormente con tracción vamos a reducir la luxación. Muchas gracias.